La familia Bender. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hablaremos de la familia Bender. En este vídeo vamos a adentrarnos en quiénes fueron los Bender y qué es lo que hicieron para que fueran llamados la familia sangrienta. ¿Están preparados? Comencemos. La familia Bender, o también conocida como la familia sangrienta, era un grupo de asesinos en serie que operaba en una posada y un pequeño almacén en el condado de Lovett, en el sureste de Kansas, Estados Unidos, desde 1871 hasta 1873. Entre los miembros de esta familia podíamos encontrar a John Bender, su esposa Elvira Bender y su hijo John J. Jr. y su hija Kate. Aunque se ha especulado que John y Kate eran hermanos, los periódicos de la época indicaron que algunos vecinos de los Bender afirmaron que en realidad eran esposos. La familia estaba compuesta por 4 personas. El padre, John Bender, tenía alrededor de 60 años y no hablaba bien el inglés, lo que sugiere que era de origen alemán o holandés. La madre, Elvira Bender, tenía 55 años y también tenía dificultades con el idioma. Era conocida como la Diabla debido a su mal genio. El hijo mayor, John J. Jr. Bender, tenía 24 años. Era atractivo, pero parecía tener un retraso mental debido a su risa constante. Y la hija menor, llamada Kate Bender, era tan solo unos años más joven que su hermano y era conocida por su belleza y habilidad para hablar, siendo esta última quien lideró los asesinatos, bella y peligrosa. Se cree que la familia de Bender asesinó al menos una docena de viajeros, aunque se sabe que hubo muchas personas que desaparecieron antes de que se descubrieran sus crímenes y la familia huyera, cuyo paradero final es desconocido. La leyenda de la familia Bender se ha convertido en parte del folclore popular, lo que hace difícil distinguir la realidad de la ficción. Para 1865, después de la Guerra Civil estadounidense, muchos granjeros y empresarios comenzaron a expandirse hacia otras partes del país. La familia Bender, compuesta por 4 miembros de supuesta ascendencia alemana, se establecieron en el condado de Lovett, Kansas, alrededor de 1870, aprovechando la oportunidad que ofrecía la ruta. Establecieron una tienda y una posada al lado del camino. Además, Kate, quien era la única que hablaba inglés con fluidez, ofrecía sus supuestos poderes psíquicos, basados en las creencias espiritistas de la familia, como una actividad adicional. Se ha especulado mucho sobre el origen de esta familia y si realmente eran parientes. Según algunas fuentes, no tenían relaciones familiares directas y solo se cree que los hombres tenían antecedentes alemanes o holandeses. Además, se ha afirmado que el verdadero nombre del padre no era John Bender, sino John Flickner. También se ha comentado que la madre, cuyo verdadero nombre era Almira Hilmar, era originaria de las montañas de Adirondack, Nueva York, y se cree que estuvo casada varias veces antes de unirse con John. En cuanto a John hijo, se ha sugerido que su verdadero nombre era John Geckhart y que su supuesta hermana Kate podría haber sido en realidad su esposa, según una Biblia encontrada en la casa de la familia. Después de instalarse en su nueva tierra, esta familia poco convencional construyó una casa con varias habitaciones y una tienda de comestibles en el frente, ofreciendo hospedaje. Además, pronto Kate, la hija, se hizo famosa como curandera, medium y adivina gracias a sus sesiones de espiritismo en los pueblos cercanos. Además, se rumoreaba que por el pago adicional, Kate ofrecía pasar la noche en su cama. Esto, junto con su habilidad para hablar y su belleza, se utilizó como gancho para atraer a sus futuras víctimas a su territorio familiar. La historia relata que en el condado de Lovett, muchos viajeros desaparecían misteriosamente. Y al principio se creía que esto era debido a la actividad de bandidos o ataques de indios. Algunos creen que la primera víctima fue John Sowers, quien fue encontrado muerto en el campo en 1869, aunque esto no podría haber sido obra de los Bender, ya que aún no estaban en la zona. Sin embargo, la identidad de algunas de sus víctimas es conocida, incluyendo al señor Jones, Ben Brown, W. F. McCrotty, Henry Mackenzie, John Boley y varios hombres más que no se han identificado. Todos representaban lesiones similares, como cuellos cortados y cabezas destrozadas, y fueron encontrados enterrados en la propiedad de los Bender. Además, todas las víctimas habían sido robadas. Esto es importante porque en la mayoría de los casos las víctimas eran hombres adinerados que solían llevar grandes sumas de dinero, lo que sugiere que la motivación por los asesinatos era financiera en lugar de ser por un simple hecho de matar. Debido a la gran atención que habían recibido los asesinatos y desapariciones en la comunidad,
Los Bender cometieron un error fatal al elegir a la víctima equivocada. En 1872, George Launcher y su hija de 2 años desaparecieron mientras se mudaban a Iowa después del funeral de su esposa. El vecino de los Launcher, el Dr. William Yor, inició la búsqueda de ellos y desafortunadamente terminó en la casa de los Benders, quien terminó desapareciendo también, lastimosamente. Sin embargo, el Dr. Yor resultó tener como hermano al coronel Ed Yor, miembro del Senado, quien organizó una expedición en su búsqueda que llegó a la casa de los Bender en marzo de 1873. Los Bender afirmaron haber visto al Dr. Yor, pero tras una búsqueda exhaustiva, el coronel encontró un relicario dorado que pertenecía a su hermano desaparecido debajo de la cama. Trató de buscar ayuda, pero al regresar a la mañana siguiente, la casa de los Bender estaba vacía. Se inició una investigación para averiguar por qué muchos residentes de la zona sospechaban de la familia Bender. Los Bender, quienes temían terminar siendo descubiertos por sus actividades criminales, huyeron antes de que pudieran ser capturados. Sin embargo, el lugar donde se hospedaron, se encontraron pruebas que sugerían lo sucedido. Se descubrieron agujeros de bala en las paredes y en el techo de la tienda, lo que parecía indicar que algunas de las víctimas intentaron defenderse del ataque. En la propiedad de los Bender se encontraron evidencias de sangre que no había sido limpiadas y una zanja en el suelo donde se halló al primer fallecido, quien no era nada más que el mismísimo Dr. Yor. Después de que confirmaron la participación de la familia, las autoridades comenzaron a investigar más en la propiedad y encontraron los restos de al menos 8 cuerpos más, incluyendo el cuerpo de una pequeña niña que estaba enterrada al lado de su padre, George Launcher. A pesar de que no tenían ninguna herida, la niña estaba vistiendo sus ropas de viaje, lo que llevó a especular que fue estrangulada o enterrada viva. Solo los cuerpos de Henry Mackenzie, W. F. McCountry, el Dr. William Yor y los Launcher tuvieron a alguien que los reclamara, mientras que las demás víctimas fueron enterradas en una fosa común cerca de donde fueron asesinadas. En respuesta a estos hechos, el gobernador de Kansas, Thomas Oxford, emitió una proclama ofreciendo una recompensa por la información o captura de los Benders. La fama de esta familia se debe a su técnica de asesinato. Las personas que eran posibles víctimas llegaban a la casa por 2 razones: o bien eran atraídas por Kate Bender, o bien buscaban el hospedaje para pasar la noche. Al llegar eran recibidas con amabilidad y se les asignaba el puesto de honor de la mesa de cena, ubicado siempre de espaldas a una cortina roja. Mientras tanto, la hija de Kate se encontraba enfrente, esperando el momento oportuno para dar una señal a uno de los 2 John, que se escondía detrás de la cortina. En ese momento, uno de ellos atacaba a la víctima con un martillo en la cabeza, haciendo que cayera por una trampilla al sótano, donde la madre de Kate lo esperaba con un cuchillo para degollarlo. Una vez muerto, le robaban todo lo de valor y lo enterraban en el jardín detrás de la huerta. Un grupo de detectives descubrió la carreta abandonada de los Bender y sus caballos hambrientos en las afueras de Tanger, Kansas. A una distancia de 19 kilómetros de la posada, la compra de billetes de tren era para Humboldt, Kansas, fue confirmada en el pueblo. John J. Jr. y Kate bajaron del tren en Chanute, otro pueblo de Kansas, y luego tomaron otro tren hacia el sur, hasta Denison, Texas. Luego estos se dirigieron hacia la frontera entre Texas y Nuevo México, sin ser perseguidos, ya que los delincuentes raramente eran vistos en aquella región. Se informó que uno de los detectives los siguió, hasta descubrir que John J. Jr. había fallecido de un derrame cerebral. Los supuestos padres de Bender continuaron el tren y se dirigieron hacia el norte hasta Kansas City, donde se cree que compraron billetes de tren para San Luis, Missouri. Se crearon múltiples equipos de búsqueda que siguieron numerosas pistas acerca de que los Bender habían sido atrapados y ejecutados o enterrados. Sin embargo, nadie reclamó la recompensa de $3,000 ofrecida por ellos. La historia de su escape y las búsquedas ocasionales continuaron por varias décadas, y durante los siguientes 50 años, 2 mujeres que viajaban juntas, una mayor y otra joven, estuvieron en peligro de ser acusadas de ser las Bender. No fue sino hasta 1884 que se informó sobre el suicidio de John Padre en el lago Michigan. Durante ese mismo año, un anciano sospechoso de ser John Bender fue arrestado en Montana por el asesinato de un hombre en Salmon, Idaho.
quien murió a causa de un martillazo en la cabeza. La policía de Sheriffville, Kansas, solicitó una descripción más detallada, pero el sospechoso se cortó un pie para escapar de los grilletes y murió por la pérdida de sangre. A pesar de esto, el cráneo fue expuesto en un salón de Salmón como el de John Bender hasta que cerró en 1920 debido a la prohibición, y luego el cráneo desapareció. La identificación del cuerpo del sospechoso fue imposible debido a la descomposición. Y así llegamos al final de este vídeo. Esperemos que hayas disfrutado de la historia de los Bender. ¿Puedes imaginar el horror que sería tener unos vecinos así? Gracias por acompañarnos a lo largo de este vídeo. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Hasta la